Les saludo, mis queridos hermanos. Vamos a meditar hoy día una vez más en la palabra del Señor. Y lo haremos a través del Evangelio según San Juan, capítulo 1, los versículos 6 al 8, en el nombre del Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. El Señor nos bendiga. Lo que vamos a conversar hoy día es el número del hombre. Es el tema que tenemos y Dios nos conceda la gracia. Dios apartó a 3 hombres para cumplir en ellos su propósito. Juan el Bautista fue uno de ellos y su labor fue preparar el camino del Señor. Fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Jesús da testimonio de él diciendo: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo capítulo 11, versículo 11. Qué grande testimonio dado del Hijo de los hombres por uno de sus siervos. Alabado sea mi Señor. Amén. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Judas Iscariote fue uno de ellos. Jesús lo escogió para que fuese parte de los 12, que apartó para que estuviesen con él. Fue íntimo del Señor. Cuando nosotros necesitamos un tesorero, ¿a quién escogemos? No escogemos a un hermano de confianza. Judas Iscariote era el encargado de llevar la bolsa. En él se depositó esa confianza. Lamentablemente no respondió a ella, y así quedó escrito. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Complicado para el hermano que sustraiga lo del Señor. Nosotros debemos obrar con honestidad, sabiendo que nada hay oculto para el Señor. Judas Iscariote comía del mismo plato del Señor, y lo vemos en su palabra. Él respondiendo dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Marcos capítulo 14, versículo 20. Lamentablemente Judas Iscariote fue un escogido de Dios. En su caso, es llamado el hijo de perdición, un instrumento para entregar al Hijo de Dios. Hoy, en estos días, hacen noticia los delincuentes. Los periodistas corren tras ellos. Aparecen en primera plana en noticias, en los noticiarios. Son las cosas propias de este mundo. El mal es proclamado. Bendito sea el Señor. Entonces Judas le dijo, con un beso entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es un momento terrible. Nosotros debemos lealtad al Señor. ¿Ha defraudado usted alguna vez al Señor? De ninguna manera podría decir, ¿cierto? Porque yo no soy como Judas. ¿O no es así? Dios tenga de nosotros misericordia. La otra persona escogida por Dios era un representante del Sanedrín.
llamado Nicodemo. Dios le enseña a él el camino a seguir. El hombre tiene que nacer de nuevo como alternativa para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemo era uno que guiaba al pueblo judío hacia Dios. Jesús le enseña la manera correcta de hacerlo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 5. Difícil de comprender para un hombre como Nicodemo, que en el momento se llena de interrogantes. Él tiene título de maestro y en esa condición se acercan a él. Pero él no puede comprender las palabras de Jesús. El Señor comienza una obra en Nicodemo. No termina en esta cita. Es solo el comienzo, como también es el comienzo para todos nosotros, a los cuales llama el Señor. Es fundamental el nuevo nacimiento, que nos permite adquirir la naturaleza del Espíritu. La Escritura nos muestra una vez más a Nicodemo. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Juan capítulo 19, versículos 38 y 39. Estos dos hombres en sí manifestaron que en ellos se empezó a gestar el nuevo nacimiento. Y la gloria sea para mi Señor. Amén. Esta trilogía continúa con 3 hombres escogidos por Jesús. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Mateo capítulo 17, versículo 1. 3 hombres, no escogidos al azar. Para cada uno de ellos había un propósito y un grado de confianza y responsabilidad. Esto lo acompañan en momentos importantes y queda registrado en Marcos capítulo 5, versículo 37 y también en Marcos capítulo 14, versículo 30. En el caso de Pedro, le escogió para que fuese su líder. Jesús le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. En el caso de Pedro, a través de los evangelios, siempre lo encontramos como protagonista y encontramos frases con tanto contenido para nosotros como: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Habiéndose manifestado el Espíritu Santo de la promesa, Pedro comienza su liderazgo y así lo manifiesta su palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Hechos capítulo 2, versículo 14. El Señor empieza a construir su iglesia. Alabado sea mi Señor. Jacobo es uno de los 3 de este punto. Junto a su hermano, pidieron sentarse a la izquierda y derecha del Señor, una vez establecido su reino. Marcos 10, versículo 37. Jacobo se convirtió en el primer mártir entre los 12 que el Señor había apartado. Herodes, el instrumento, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12, 2. Juan, el último de los 3. El Señor tenía para él cosas grandes. Le mostró las cosas que iban a acontecer en los últimos tiempos. Le preservó para revelar en su posteridad lo que él había preparado desde el comienzo de los tiempos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1.
Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Dios ha ordenado lugar y tiempo para todas las cosas, y tal como Él lo estableció, así cada una de ellas se va cumpliendo. Nada será añadido, porque el que lo ha hecho es perfecto. Amén. El Señor les guarde y les bendiga, mis queridos hermanos.